Uno. Y luego, dos. Y luego, 3. Más nada. Capítulo número 7. siguiente. Capítulo número siguiente. Censo común. Censo común. Un censo muy común. Sí, cómo no. Bueno, vamos a introducir ya este capítulo porque es interesante que el capítulo anterior se llame Más nada. Más nada. Porque es como si nosotros hablásemos nada, pero hay más todavía. Claro. Es que todavía en censo común hay más nada. A ver, todo es nada. Y nada la nada es es todo. todo. Exacto. Conclusiones, Conclusiones. censo común. Ujú. Síganos aquí Con copyright. en nuestras redes sociales, en YouTube. La única. A ver, a menos que nos quieran ayudar sin cobrar. Sin cobrar. Porque aquí somos todos. Y sin buen trato. Y Ajá. sin. Nosotros no proporcionamos el hardware, el Ujú. dispositivo, ni tampoco pagamos licencia por software. Todo es bajo Calidad. caridad. Y son donativos. Nosotros aceptamos donativos. Ujú. Damos, no. Aceptamos y demandamos. A ver, puedes demandar, el problema es que te... Pero bueno, capítulo número 7, en el que vamos a tratar un tema interesante. Como siempre. Sí, como siempre, sí. Algunos más que otros, eso sí hay que admitirlo. A ver, no sé. Hasta ahorita, ¿cuál es el que Es más te ha subjetivo. gustado? El que más me ha gustado. A ver, tampoco han sido muchos, creo que han sido 3 temas, nada más. Sí, pero el del aburrimiento del capítulo 4 fue bueno. Fue muy bueno, la verdad es que sí. Véanselo. Si les aburre verlo completo, abúrranse igualmente, porque de eso se trata el video. De eso se trata. Ujú. Tienen que aburrirse de vez en cuando. Ujú. Es prácticamente aburrirse para encontrar cosas nuevas. Es naturaleza. Naturaleza, senso común. Ujú. Pero véanlo, es muy bueno. A mí también el capítulo del aburrimiento es fenomenal. Nuestro pick. Pero ya dejemos el capítulo 4, ya es antiguo. Muy 3 capítulos atrás. Sí, muy 3 capítulos atrás. 3 doritos, ¿sabes? Nosotros 3 capítulos atrás. Pero bueno, nuestro tema hoy, que es un tema interesante, el nombre se lo pondremos después, pero básicamente es sobre cómo la cosa se comunica. Ujú. Mm, Porque hay dos objetos, hay dos objetos, hay dos fenómenos de la cosa. Una que es que se comunica o puede ser que se manifieste. Ok. ¿Qué quiero decir? Que nosotros a la cosa le damos propiedades o la cosa tiene propiedades, dependiendo. Entonces, por ejemplo, digamos, si la cosa tiene propiedades, se comunica. Ujú. Ahora, si nosotros le damos propiedades a la cosa, se manifiesta. Ok. O sea, hay dos vertientes nada más. O nosotros decimos o intentamos expresar lo que es la cosa mediante lo que la cosa nos provee, ¿no? De su existencia, de lo que ella es. Sí. O la cosa misma nos da también la información, pero solo lo que ella procura para nosotros. Ok, como si fuera tacaño en información. Solo da cierta parte. Solo sí, es como que nos limita. Ok. Es bien dura, bien... Se guardan bastantes dólares ahí atrás de la cartera. Bastante. Este... Ahora, mm, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Qué ejemplo darías tú de una cosa a la que nosotros, o bueno, una cosa que se manifieste, como en el segundo ejemplo? ujú, ¿Qué ejemplo darías tú? Porque yo puedo pensar, o bueno, el ejemplo más común que todos podemos pensar es el primer ejemplo que tú dijiste, ¿no? ujú, No el ejemplo, la primera categoría que tú dijiste, ¿no? sí. Es el más fácil que todo el mundo podemos imaginarlo. Pero ahora el segundo, un objeto el cual nos provee o nos puede proveer cierta información, pero aún así, para Eh, nosotros comunicar sus características, utilizamos lo nuestro, no lo del objeto. a ver, es difícil porque el objeto mismo,
A ver, vamos a borrar esto. What the fuck, demasiado grande. Siempre nos pasa, ¿no? Pero el objeto básicamente, digamos que es una bola, ¿no? La cosa en general. La cosa es, lo que tú entiendes es esta parte, Sí. ¿no? Entonces, esto es lo que tú puedes entender de la cosa, pero todo el predicado, es decir, todo lo que la cosa es, el contexto de lo que ella es lo que hace a la cosa y lo que tú puedas entender, Sí. ¿ok? Y eso se le llama como que una especie de, podría llamarse dialéctica, ¿no? Sea que se manifieste, sea que se comunique, la cosa da a entender sobre su existencia. Ok, ¿Ok? ok, sí. Es la manera en la que la cosa es comunicada. Sí, sí, Porque utilizando la comunicación. más que se comunica, porque no tiene tanto sentido decir que una cosa se comunica, es más decir que la cosa tiene ciertas características que es lo que permite que sea comunicada. No que permite que sea comunicada porque estarías como que eh, condicionándolo a nuestra conciencia. Entonces, claro, ahí viene el hecho de que solo nuestra conciencia en sí está limitada por la cosa o por nosotros mismos. O sea, todos los objetos que nosotros tenemos en nuestra psique están condicionados por la cosa o por nosotros mismos, dependiendo de la cosa o dependiendo de nosotros mismos para entender la cosa, Ok, ¿no? sí, Entonces, si hay una cosa, primero pues, hay que tocar esto primero, si existe una cosa, esa cosa es una fuerza pasiva o una fuerza activa. o sea que de forma pasiva constantemente está dando aquellas señales. Ujú. Como O, emitiendo ondas, ¿sabes? o que bueno, podría argumentarse que esas ondas es la luz. O es que de forma pasiva, que la cosa está ahí y nosotros de una forma ella se comunique sin intenciones de ella querer hacerlo, pero nosotros le robamos. Mm, ¿Me entiendes? Le robamos esta pequeña parte aquí en amarillo, ok, con nuestra conciencia. ok. Entonces, como para entenderlo de una manera un poco más simplificada, Sí. te lo voy a decir así. Ujú, A lo que tú te refieres, creo que no es pasivo y activo, ujú, porque entiendo a qué te refieres con pasivo ujú. en el primer ejemplo de un objeto el cual está dando información aunque él no quiere. No, es que él no da, nosotros le quitamos. No, pero es que no tiene sentido que sea pasivo así, porque pasivo es que constantemente lo está haciendo sin tener que tener algún estímulo Ujú. o una decisión detrás de ello para llegar a darlo. Es que ahí hay una En- cosa. Si la cosa te da, si la cosa es capaz de dar, es por ejemplo, cuando tú quieres hacer algo, cuando tú haces algo porque no quieres hacerlo. a veces toca, No, no, tú haces algo porque no quieres hacerlo. ¿no? Para que haya una interacción entre emisor y receptor, los dos tienen que estar de acuerdo en uno ser emisor y el otro ser receptor. O sea, la cosa sí, o sea, da respuesta a tu petición de, oye, necesito esto, ¿no? Necesito tu pedazo amarillo para yo usarlo, whatever lo que haga el ser humano con ello, como si se quiere limpiar las nalgas con ello. También puede ser. Puede ser, no tiene papel Que un para círculo sería inconveniente para ella, ¿no? Pero... a ver, bastante. Pero fíjate, soluciones, bueno, básicamente son soluciones. Entonces, de una forma, se comunica. Mm, Aunque sí, nosotros quizás no fue bien usado el término de robar, pero para tú ser robado tienes que ser robable. Si no, no puedes ser robado. ok, ¿Ok? sí, Entonces sí hay una, no es totalmente pasivo, pero sí hay quizás un activo de pasivo. Tú también tienes razón. ok. No hay un pasividad así tope, pero sí hay un, hay de trasfondo. Entonces Lo que yo quiero decir. quizá para entenderlo podemos decir que em, aquellos objetos Ujú, que dan información de manera pasiva, ujú, podría decirse que es como la luz reflejando sobre ellos, ¿no? Porque ujú. la luz es algo que es una constante, Exacto. pongamos. La luz es una constante
la cual Esa es la palabra. siempre está activa. Ese. Entonces, un objeto como por ejemplo esta mesa. Esta mesa no está emitiendo luz, Ujú. pero de manera pasiva la está reflejando, Ujú. lo cual nos da el pedazo, que es lo que tú estás diciendo. Sí, básicamente. Ahora, de manera activa, podría decirse, por ejemplo, Porque es que de manera activa, o sea, es extraño y mencionar este punto de fuerza activa, porque a fuerza activa la cosa no es un ser animado, ujú. la cosa es un ser inanimado. Sí, es que tiene que ser algo que, eh, aunque no sea consciente, de manera irónica tiene que tener la capacidad de decidir no darnos esa información. Exactamente. Entonces, Sí, ¿qué sí. objeto sería algo así? Pero no hables de objetos puntuales, no hablemos de objetos como raquetas, como Entiendo, toallas. pero ¿qué para poder utilizar ese objeto para futuras explicaciones? ¿Cómo qué objeto sería algo así? O sea, ¿qué es lo más cercano que podría haber a algo así que nosotros conozcamos? Sí, Yo puedo pensar en el olfato. ok, ok. ¿Por qué? Porque un objeto, por ejemplo, Ujú. madera quemándose, ¿qué es? Es el material de la madera en sí, eh, esfumándose, Sí, sí, que sí. te llega el olor. La madera, aunque no es consciente, no quiere ser quemada, Ujú, pero aún así te llega la información, el estímulo de que algo está quemándose de una manera activa ujú. y no es pasiva como la luz. Entonces yo pienso que eso es más o menos lo que estamos tratando de llegar con el tema activo. Pero imagínate que el fuego hasta podrías catalogarlo como fuerza activa, Ujú. porque el fuego es, a su paso arrasa todo. O sea, Claro. siempre se está moviendo. O sea, tú donde pongas fuego, siempre va a estar expandiéndose, siempre va a estar en movimiento, ¿no? Hay Ujú. una cosa que antes se hacía, que es que la cosa existe porque se mueve, ¿no? Pero por ahí ya no estamos yendo por otro punto. Ujú. Pero básicamente sí, es como la cosa dándote una información que quizás tú no quieres, no necesitas, no debes, X, whatever categoría del verbo, Ujú. este, que, que tú tengas que saber. Porque es que la cosa no te debe nada a ti. Ujú. Ahora, puede ser que sea retroalimentación. Para que la cosa exista, debe ser usada como lo exige el ser humano. Es una pregunta. Ok. Eh, Pero en ese caso, ¿cómo definimos existir? Porque nosotros recuerda que estamos hablando de la dialéctica. La única Ujú. forma de existir una dialéctica es receptor y Y emisor, emisor y claro. receptor. Siempre hay un receptor, pero si hay un objeto animal que sea capaz de tener estímulo. Ujú. Porque puede existir receptores que sean inanimados, como por ejemplo el caso de la madera, que es el receptor de que te están comunicando que El emisor, no el receptor. no el La madera es el emisor de que de la no, información. no hablo del olfato y la madera, hablo del fuego y la madera. Ah, ok. La La madera es el madera es el receptor receptor. de que el fuego le está diciendo, te estoy quemando, Quémate. o te estoy incinerando, o lo que sea. Sí, sí, Pues quémate, sí, sí. o sea, Esfúmate. quémate. Sí, no sé. Este, Volatilízate. entonces es como es el punto de que no tiene que ser, se me fue la idea otra vez. Completamente consciente. Sí, entiendo. O sea, la dialéctica no está atada a la A la conciencia. conciencia, exacto. Ok. La dialéctica es, por ejemplo, ese meme de Aura, Ujú. que está en un contexto de que te muestran, no sé, Messi y el GOAT, una cosa así, Ujú. ¿sabes? Claro. Ya tú entiendes lo que te quiere decir. Claro, aunque puede llegar a no saberse por qué es que se dice eso. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, que esta ya no sé si tú sabes la respuesta. ¿Tú sabes por qué se le dice a la gente cabra o goat, como tú dices? Sí, en inglés muy bueno, pero bueno. Greatest of all time. Pues sí. Ajá. Entonces es el acrónimo Sí, el acrónimo. de GOAT, que es Sí, cabra. sí, Por eso es que se dice así. sí. Pero han habido casos, por ejemplo, yo soy culpable de ello hace mucho tiempo,
con otros términos de esos tiempos, Ujú. de utilizar esos términos y saber para qué y en qué contexto pueden ser utilizados y aún así no saber el término correcto o de dónde se originó. Ujú. Entonces, ese, ese término específico, ¿cómo es que llegó a ser? Exacto. Imagínate un movimiento cultural. Ok. Imagínate un movimiento cultural en el que los franceses van a nuestro país y ellos llaman al baño, lo llaman toilet. O toilet, o una broma así le llaman. Ajá. Y a nosotros se nos ocurre llamarle al papel higiénico papel toilet. A ver. Es un movimiento cultural. Quizás porque los franceses lo llamaban así y nosotros por querernos hacerlo gracioso, ellos dicen toilet, toilet, pásame el papel de toilet, ¿sabes? Ah, nunca lo pensé así. Son movimientos culturales que nosotros, como nacimos una generación en la que no estuvimos en el momento en el que se creó el movimiento, Sí, lo vimos como simplemente un término que ya está solidificado en la cultura. exactamente, entonces eso ocurre muchas veces, entonces en nuestra cabeza, por sentido común, nosotros ya lo aceptamos, ¿entiendes? Sí. Entonces cuando nosotros vayamos a Francia y nos digan toilé o toilé o como quiera que lo digan, Nosotros llevamos a saber qué es lo que es. vamos a entender el contexto de que es algo en el baño, Ujú. porque el papel es algo que está dentro del toilet, El toilet, sí. del toilet. Entonces, imagínate cómo funciona la comunicación de la cosa, del movimiento cultural, que hace que algo o alguien, en un momento futuro, pues pueda imaginarse lo que puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la cosa? Que la cosa misma quizás se mueve ella misma como una fuerza activa para preservarse a sí misma. Ok, de una manera de... Quizás no de manera consciente, pero ¿cómo algo que no tiene conciencia puede mantener autopreservación? Es que esa es la cosa. ¡Wow! Esa es la cosa de la cosa, ¿sabes? ¡Berro! Porque, eh, ¿cómo decirlo? Hay que ver si la cosa como nosotros la estamos tratando, Ujú. porque si es un emisor, ¿es un ser animado o es un ser inanimado? Es que hay ejemplos de los dos casos, realmente. Así como la madera. La madera es un caso de un objeto inanimado. Sí, pero tiene que ser o lo uno o lo otro. Pero no tiene que ser. Pueden ser dos categorías como nosotros dijimos, pasivo y activo. Puede ser que ocurra tanto en los animados como en los inanimados dependiendo del caso y más que nada diría yo dependiendo del... Pero es que animado e inanimado, o sea, o se mueve o no se mueve. Claro, o sea, vivo o no vivo. Exacto. Entonces, ¿cuál es? ¿Se mueve o no se mueve? Pueden ser los dos. O sea, no pueden ser los dos al mismo tiempo. ¿Cómo? Pero digo, puede ocurrir un Ujú. caso de dialéctica tanto en un ser inanimado como en algo animado. Ujú. Sí. Entonces, em, Pero es que la dialéctica en sí está en movimiento. La dialéctica siempre está en movimiento. claro. Siempre, siempre. Ujú. Porque por eso, aunque el objeto sea inanimado, la dialéctica siempre se está moviendo. Claro, Porque pero... tú ves ahí un libro de ahí y tú sabes que te está diciendo que el libro está ahí. Ujú. ¿No? Sí, pero no hay conexión entre que si el objeto es inanimado, tiene Ujú. que ser, tiene que contradecir con el hecho de que la dialéctica siempre está en movimiento. Ujú. Porque así como la dialéctica, como nosotros establecimos, Ujú. es una constante, como la luz, em, al ser una constante, puede afectar a cualquier otro objeto, Ujú. ya sea animado o inanimado. Entonces, ahí lo que diferencia al animado y al inanimado es, yo diría, si es, si la dialéctica lo que está causando es que ese objeto Se sea, mueva. no. Si la dialéctica en este contexto está causando que ese objeto sea o el emisor o el receptor, Ok, sí, eso es una de las cosas que puede hacer la dialéctica. sí. Y la otra cosa que puede hacer
eh, es... Pero lo perdí. Volaste. Me volé, Te fuiste muy... salí volando. Te volaste. Pasa, pasa. Bueno, si lo puedes retomar, después Mm, lo cuentas. Este... Vamos a ver qué me dice nuestra amiga, nuestro amigo gran ChatGPT. Dice, la dialéctica es un método de razonamiento y una forma de entender el mundo basada en el diálogo entre ideas opuestas. A lo largo de la historia ha tenido diferentes significados. No vamos a apagar. Diferentes significados según los filósofos y las corrientes de pensamiento. Pero en general se refiere al proceso mediante el cual se llega al conocimiento o a la verdad mediante la confrontación de tesis, una idea, antítesis y su síntesis. Principales enfoques de la dialéctica socrática, Sócrates y Platón, metodología llega a la verdad, dialéctica hegeliana, procesos lógicos de desarrollo de la idea, dialéctica material, bueno, hay diferentes tipos de dialéctica. En resumen, la dialéctica es una forma de pensar el cambio, el conflicto y la evolución, ya sea de ideas, de la naturaleza o de la sociedad. Es fundamental en la filosofía lógica y en ciencias sociales, sobre todo en el pensamiento marxista. tú eres marxista, No voy a responder eso. tú eres marciano. No voy a responder eso. Pero básicamente, sí, a ver, la dialéctica es la confrontación de ideas Ujú. para llegar a la verdad. La cuestión es que la dialéctica no necesita en sí confrontar ideas. La dialéctica en sí necesita es llegar a la verdad, independientemente yo creo que del medio. Claro, independientemente de cuál sea el contexto en el que sea utilizado. O sea, la idea sí, puede ser, porque es que si la queremos dialéctica... panquecas o queremos arepa, aún así la dialéctica va a llegar a algo. va a buscar la manera, no necesariamente confrontando ideas, para llegar a hacer eso, porque es el medio que hace para llegar a la verdad, Ujú. ¿no? Entonces, métodos de comunicaciones existen muchos. Ahora, y volviendo al tema pasado, si nosotros decimos que la cosa es algo vivo, que se mueve, eh, y que sí es una fuerza activa que nos nos provee de información, Ujú. ¿no? Este, entonces, nosotros como entendemos el mundo, como lo basamos, no es, no es entendido como tal, Ok. porque solo la cosa te está dando lo que o ella quiere, o ella le apetece, o lo que tú nada más debas saber, Ok. ¿ok? Entonces, O incluso hasta lo que puedes saber, porque incluso habrá cosas que quizás en tu conciencia no eres capaz de entender, ok. ¿no? Sí. Si la cosa es, no es un objeto, o sea, está vivo, pero no es un objeto animado, no se mueve, Ujú. es una fuerza pasiva, nosotros desde el punto en el que nuestra conciencia se crea, aunque la dialéctica no quiera, nosotros vamos a tener información de ella. Ok. Y ella sí por sí debe aceptar su no querer. Y cuando ella acepta el que no quiere pasar información, o sea, ella cuando acepta la situación de que nosotros le queremos quitar y ella no quiere que le quitemos, ahí ya se crea una dialéctica. Ujú. Y llegamos al punto en el que la dialéctica comienza a buscar la razón. A buscar, sí, Entonces, dependientemente de si la cosa se mueve o no se mueve. ok. Porque si hay una cosa que existe más allá, que nos provee, es una cosa que existe, pero Entonces puede ser que nosotros estamos limitados. la realidad que nosotros percibimos, Ujú. es el resultado de la larga discusión de la dialéctica. Es una pregunta, por ejemplo. Entonces, a lo que me refiero con eso Ujú. es, eh, pensando en la dialéctica como el recurso, el cual te... No el recurso, el túnel por el que pasa la información Ujú. de la realidad objetiva Ujú. y el túnel por el cual te llega a ti tu realidad, que como tú dices puede ser la realidad que nosotros llegamos a entender o podemos entender como límite, Sí. eh, contando la dialéctica como ese túnel, entonces la realidad que nosotros percibimos
en los 5 sentidos que nosotros tenemos y en la capacidad cognitiva que tenemos, es realmente lo que la dialéctica, la conclusión a la que Dicta. llegó la dialéctica. Sí, dicta para nosotros, ¿no? Ujú. Como una especie de, como nosotros dijimos en capítulos anteriores, eh, una fuerza detrás de la cabeza, ¿no? Como un demonio. Sí, como un demonio, sí. Ok. Entonces, no sé si te acuerdas de capítulos anteriores en los que hablé de que la psique es un caos y que la conciencia es un filtro. De acuerdo. Quizá también se puede implementar dentro de esa idea, ¿no? El tema de la dialéctica. Porque así como la psique controla los pensamientos, el mundo ideal, Sí. puede ser que la dialéctica sea el filtro que es la conciencia para las ideas. La dialéctica puede ser el filtro para la realidad. Muchas veces ocurre eso porque es que la dialéctica es el medio por lo cual uno entiende el mundo. Ujú. Es la única manera por donde tú vas a entender el mundo es por medio de la dialéctica. Porque la dialéctica es lo que tú entiendes de tus 5 sentidos. Si tú no tienes dialéctica, tus 5 sentidos no sirven. Claro. O sea, tú puedes tener 10 sentidos y puedes tener 20, no vas a entender nada, porque no existe algo que sea captable para tus sentidos. Ujú. Entonces, O sea, vas a recibir estímulo, pero no sabes qué vas a hacer con eso. no es que no vas a saber qué hacer, sino es que directamente, sí, recibes los estímulos, pero no los entiendes. Ujú. Es algo irracional. Entonces, la dialéctica es una cosa racional. Es como la lógica. Es algo que te lleva hacia la lógica. Ok. Porque, por ejemplo, es lógico que este vaso esté aquí. ¿Por qué? Porque existe la gravedad, porque está encima de la mesa, porque tiene una superficie plana debajo que permite que dos superficies planas choquen y se estabilizan por la gravedad, etcétera, 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 etcétera. Raciocinio hasta llegar a una lógica, ¿no? Sí. O sea, la lógica es que el vaso está sobre la mesa. Estaba. Carajo. Lo que hay que hacerle es su, loco. Estaba. ¿Qué? Ajá, entonces la dialéctica, Sí. la dialéctica es el medio por lo que tú llegas a la verdad, hasta la lógica. Sí. ¿Entiendes? Es La herramienta que la- lleva a ello. Más que la herramienta es los materiales. los materiales. Yo creo que nos llevan a la lógica. Porque- materiales y herramientas. Ujú. Porque la lógica es más la construcción, ¿no? La construcción, yo creo que las herramientas, yo diría más que todo, es nuestra conciencia, que Ujú. junto a los materiales, que es la dialéctica, se juntan para crear la construcción, Que es la lógica y las ideas. que es el mundo. Sí, que sea un mundo lógico, o sea un mundo realista, o sea un mundo ideal. Ujú. Vamos a definirlo así, porque la lógica, A bueno, ver, no, con ideas me refiero a lógico como el mundo lo vemos, que el mundo como nosotros lo vemos, a la escala que nosotros lo vemos, es lógico. E ideal me refiero a que las ideas que salgan de nuestra cabeza sean lógicas y con relación al mundo real. sí. Aunque realmente dentro de esa definición no sé cómo se explicaría el tema de la imaginación y el ingenio. Bueno, el ingenio no. El ingenio sí tiene sentido porque el ingenio es innovar. A ver, Y a lo que me refiero con la imaginación es el mundo especulativo más que todo, ¿no? más que, puede ser especulativo, Sí. pero más que nada me refiero a algo surreal. Algo irreal. Claro, algo irreal, algo... Ficticio. Algo ficticio, algo Ok, ficticio, ok, ficticio. sí. A ver, hasta ahorita es mejor no meternos ni. Quizás en el siguiente capítulo lo tocamos. Ujú. Pónganlo en los comentarios. Yo El sé que siguiente, les va a el gustar. siguiente capítulo, más dialéctica, Más dialéctica, sustantivístico. más nada. Westerham. Loco, en este capítulo sí cuadra, loco. Es más, yo creo que la descripción va a ser Westerham. ¿Te acuerdas qué es lo que es Westerham? Visión del mundo. Visión del mundo. Vamos, Aprendiendo. Pero, a ver, continuando con la dialéctica como tal, ¿qué habías tocado?
que Estoy volando, loco. Tú sí, estás volando y yo también estoy... los dos estamos perdidos. Sí. No estamos drogados. No. Aquí solamente agua. Estamos perdidos. Estamos perdidas. ¿Tú nunca viste ese ¿Qué? video? Después lo... ¿Nunca lo has Sí, visto? sí, sí. Es buenísimo. Pero es muy viejo, vamos. Es Hasta me viejo. da cringe ya. Es viejo. Es Ya, viejo, ya. pero es bueno. A mí ya me da cringe, loco. Bueno, yo de lo que Ajá. hablé es que, como tú dices, la dialéctica es son los materiales Ujú, que junto con las herramientas que es la lógica, ujú, nos la llevan a lógica. construir, no, junto con las herramientas que es la conciencia, nos llevan a construir la lógica y las ideas. Sí. Por ende, todos esos recursos que son las herramientas y los materiales nos llevan a tener una perspectiva, no, una percepción, una percepción y cognición, Ujú, así como lógica, innovadora, ujú, sí. dentro de lo físicamente Y es posible. que no es necesario que sea innovador, porque hay una pregunta que hay que hacernos y quizás todos deberíamos hacernos. Si el mundo como tal tiene la verdad y nosotros la descubrimos o somos nosotros que la inventamos. Y esta pregunta tiene que ver con nuestro tema, que no vamos a tocar la pregunta, pero la vamos a inferir con lo que vamos a tocar, porque la dialéctica es eso básicamente. O sea, la dialéctica es lo que el mundo te da a ti o lo que tú puedes hacer con el mundo. Sí. Es esa la dialéctica. O lo que tú puedes hacer con la información que te da el mundo. Que sí, Lo que básicamente. prefieres, sí. Porque es que la información siempre está implícita, porque la información es el medio y la dialéctica es siempre el medio. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la cuestión que estamos tocando en el capítulo, que yo sé que la agarraste, no te lo estoy... ¡Habla! ¡Habla! Pero es eso, porque si hay una cosa más allá en el que quiere que nosotros sepamos algunas cosas nada más, eh, mm, deberíamos tener más sentidos para poder captar eso, o deberíamos tener que más o que menos, o el mundo cómo sería. O sea, es algo que no se puede explicar Exacto. realmente, porque es como pensar, no sé si tú sabes cómo funcionan, no cómo funcionan, sino de lo que son capaces los ojos de las abejas, Sí, que de ver. tienen... Ah, No, mentira, disculpa, disculpa. básicamente tienen fotorreceptores muchísimo más capaces de lo que son los de los seres humanos, Ujú. porque nosotros, tú sabes que la luz es un espectro. Sí, sí, Un sí. espectro constante. Entonces nosotros solo vemos una parte de ese espectro. Sí. Básicamente Ellos captan más luz. tienen un espectro mucho más grande. Así como captan lo que nosotros captamos, su arco es mucho mayor. más grande. Sí. Em, Es como Entonces, en la cámara del teléfono, ¿cómo es? Cámara angular. sí, que es Es como como una que, cámara angular, claro. ¿Sabes esas portadas de los discos de raperos que están así y se ve así, Ajá. gran angular? sería mejor explicarlo con los videos antiguos de Luisito Comunica que tenía el ojo de pez. ¿No te acuerdas? Sí, no me Eran acuerdo. buenos. El video de Venezuela tenía un ojo de Ahí pez sí. súper fuerte. Ahí se hizo famoso. Muy bueno ¿Sí? ese. Pero bueno, a lo que me refiero, teniendo en mente el funcionamiento y las capacidades de los ojos de las abejas, tú puedes imaginarte qué es lo que ellas ven. A ver, ¿Tú eres capaz? puedo lograr una vaga idea, pero tampoco perfecta O porque sea, no- tú la vaga idea que creas es simplemente la aceptación de que las abejas pueden ver cosas que yo no. Sí, Eso es lo máximo que tú puedes llegar. sí. Pero tú no puedes llegar a pensar una pequeña parte de lo que ellas pueden ver, porque ahí estarías demostrando que puedes ver lo que ellas ven. Sí. Porque tú no puedes inventar un nuevo color. Exacto, porque es que llegaría a ver cosas que simplemente no... Por ejemplo, me imagino yo con esa visión de abeja que puedo ver ya incluso por aquí más o No, menos. ese es otro tema. Yo estoy hablando de las capacidades de los fotorreceptores. Pero bueno, imagínate que yo pueda ver aquí... Sí, como los caballos. Sí, los tiburones, ¿sabes? Que solo ven para los lados. No, mentira, no es para los lados, Los pero... tiburones van para el frente, son predadores.
Sí, pero es que parece que vieron para el lado, pero no Eso es eso. sí. Obviamente ven para el frente, ¿sabes? Tienen el lecho ahí al frente y van a comer para el lado, ¿sabes? No, pero bueno, esto es separado del tema, pero los predadores ven para el frente mientras que las presas normalmente ven a los alrededores. No, pero no Es estoy el hablando de eso, o funcionamiento. sea, bueno, ajá, Otra cosa. el punto es que yo, imagínate jugando fútbol, que tú tienes que ver viendo, Ujú. ver viendo, eh, eh, tú con una mayor visión permites que tu pensamiento en cada posición de cada jugador, permites que sea más fluido y que tú puedas entender más sobre el juego que el otro. Porque, ¿por qué las personas que ven un partido de fútbol en televisión comienzan a gritar y a exaltarse? Porque están viendo dónde están cada Claro, es jugador. que tienen mucha más información que el Eh, jugador presente. Exactamente. Entonces puedo llegar a tener un raciocinio mayor o un pensamiento mayor a la persona que está más limitada. Entonces, si te llegaras a acostumbrar, ¿podrías jugar fútbol con una cámara amarrada a tu parte de atrás, a tu espalda? Así, Quizás cámara tercera persona. podría, podría, sería burde loco, pero Se podría. se podría. Ningún cabezazo posible, pero A ver, le da la cámara. a ver si. Es como el del ciego. Imagínate un ciego que le enseñan toda su vida, le dan un cubo Rubik y le dicen, este es el cuadrado. Y lo toca y toda su vida ciego tocando el cuadrado. Y después pierde la ceguera. Y después le ponen un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y empieza a tocar. ¿Cuál es el cuadrado? Pues sabe que es el cubo Rubik. Pero ¿cómo se estaba...? O sea, esa es la cuestión. O Por sea, memoria. Pero la memoria está relacionada a la dialéctica. sí, en cierta... Es que la dialéctica es el contacto. Ujú. ¿Entiendes? Entonces Sí. cuando dejas de ver, o sea, ese abrir de ojo puede aumentar tus estímulos, pero quizás bajar tu percepción, porque tu percepción no está en los ojos. Cuando tú ves los objetos, quizás hasta puede llegar a confundirte, porque Ujú. hasta pensaste que era de otra forma. Nosotros no somos ciegos para averiguar, ni lo Claro, vamos a tener en ese caso. imagínate. Exacto. Daredevil ahí de la nada. Entonces, es interesante porque es un experimento de cómo la dialéctica es capaz no solo de darte la verdad, sino de que aunque ella puede darte más sentido y más entendimiento sobre el aspecto de la realidad, Ujú. puedas llegar hasta confundirte. Claro, porque más información llega. Claro, es que el cerebro en sí tiene un límite. O sea, Exactamente. más sentido no siempre significa mejor porque el cerebro te queda sin RAM. Exactamente. Entonces, quizás hasta la cosa que hay más allá nos limita o somos nosotros mismos que nos limitamos. Y te quiero poner este caso. Un caso en el que nosotros, la dialéctica se comunica, ¿no? O se manifiesta. No lo hemos tocado por todavía, pero bueno, o se comunica o se manifiesta. ¿Ok? Ujú. Entonces, el tema en el que, en el de la lengua, que ya lo hemos hablado, Ujú. ¿no? O sea, yo no puedo hablar. Yo, yo para explicarte, si yo te digo mesa, tú te imaginas una mesa, Ujú. ¿no? Ahora, si yo te hago, ¿sabes? Estás jugando mímica. De verdad, Sí, ¿no? de pana. Pero claro, ¿cómo tú entiendes que es una mesa? O sea, Claro, como tú. ¿entiendes? es- es- Entonces, a más, no sentidos, pero sí a más, eh, Al tener una percepción más focalizada, es a lo que te refieres, ¿no? Porque. sí, ella un mayor uso de la conciencia Ujú. te puede llevar a dialécticas superiores, Ujú. a lograr entender más el mundo. Claro, por propia necesidad. Sí, por necesidad o porque la conciencia misma es creada por el mundo mismo, o sea, todo se englobó al mismo tiempo como una especie de Big Bang, o sea, que se hizo todo el molde de todo Ujú. y se retroalimentaron y cada uno se buscó su sobrevivencia y pronto. Sí. Entonces, eso, o sea, el mayor poder de entender las situaciones porque la dialéctica misma te provee de más utensilios para lograr eso. ¿Entiendes? Ok, sí, entiendo. Entonces, dentro del caso de la persona ciega, Mm.
tú podrías argumentar que entiende el mundo mejor que tú. La persona ciega. Mm. Es que no puedo decírtelo. O sea, no Es- se puede argumentar de manera, o sea, uno podría decir, en parte, ¿no? En parte puede que lo entienda mejor. También, O sea, él va a entender cosas que nosotros no entendemos. claro, el Porque braille. va a tener que desarrollar... ¿Ah? El braille. A ver, por ejemplo. Y no solo eso, sino que va a tener que desarrollar eh, una habilidad que lo que el sobrevivir lo va a llevar a eso, Ujú. ¿no? Que, por ejemplo, el ciego va a entender eh, cómo está, no sé, loco, dónde está posicionado cada cosa, porque tiene que tocarlo. Por el Entonces, colonización, ¿o qué? no toca, loco, el ciego que hace es tocar. A ver, lo que pasa es que también la persona con ojos también puede hacer eso. Sí, pero la persona con ojo usa más los ojos. Claro. O sea, en ese caso de saber la posición de cada cosa en una habitación, ¿en qué te ayuda el tener solamente el tacto? O sea, quizá la A dialéctica, ti no, que tienes ojo, pero al ciego le ayuda bastante. obviamente, pero entonces estamos diciendo que no se puede argumentar que tiene una mejor percepción del mundo. Es que es complicado porque es lo que te digo. Si el ciego puede después ver, puede hasta confundirlo. Ujú. Entonces, quizás nosotros no nos confundimos porque ya lo entendemos, pero hasta nosotros, así teniendo ojos o pudiendo ver, nos confundimos. Que eso existe, es un error, Claro, ¿no? Entonces es complicado. Es complicado porque si aún así nosotros estamos acostumbrados a que nuestra conciencia sea así, podemos tener errores. obviamente. Así es el ser humano. Somos imperfectos. Pero, pero eso, o sea, imagínate la lengua. O sea, la lengua como nosotros la establecemos Ujú. ha limitado nuestro sentido de socializar por medio de la lengua, ha limitado nuestro entender del mundo. Pero ¿cómo lo limitaría? Yo pienso que es el opuesto, que lo expandió. Porque el entender del mundo, de, el entender del mundo de manera significativa, significa, Ujú. implica el que la comunidad en general entienda el mundo. Porque tú no puedes tener una sociedad en la que todo el mundo son brutos y tienes a un genio controlándolos a todos. Mm, Una sociedad así no funciona. mm, Entonces, un entendimiento general del mundo funcional significa que el promedio es una persona con cerebro. mm. Obviamente con ciertos genios de vez en cuando, ¿no? Pero entiendes. Entonces, ¿cómo llegas a expandir el conocimiento? Como nosotros hablamos en capítulos muy viejos. Mm. eh, por ejemplo, un cavernícola agarra una piedra negra, Mm, la agarra y se corta de una. mhm. Resulta que la piedra negra era obsidiana. Ok, Tú sabes que es muy afilada. sí. Entonces Mhm. le comunica a su, pongámosle tribu, en ese tiempo no eran tribus, ¿no? Pero Mm, a su clan, sí. eh, que no toquen las piedras así porque les puede pasar esto. Sí. Entonces, la lengua, que no era lengua, pero pongámosle que era lengua, esa comunicación Sí. eh, es lo que llevó al mejor entendimiento general del mundo. Mhm. No. Entonces, hay varios ejemplos que son que hay varias situaciones en las que se puede poner un ejemplo de esa manera, pero incluso en, en tiempos más realistas, más actuales, se puede decir y ver en práctica ejemplos así. Por ejemplo, em, varias veces en el colegio yo tenía que explicarle a la gente cómo se escribían ciertas cosas y bajo qué
reglas se escribía de cierta manera o de otra, y ellos no lograban entenderlo hasta que encontraba la manera de explicárselo con una lengua en la que ellos lo entendieran. O bueno, más que una lengua, unas palabras en las que ellos lo entendieran. Porque yo podía decirles las reglas de las tildes, y ellos no podían llegar a no entenderlas. Pero si yo les decía con ejemplos de quizá una materia en la que ellos ya tengan un pie más fuerte, más pisado, ellos podían llegar a entenderlo. Entonces esa lengua, esa comunicación es lo que llevó al mejor entendimiento general del mundo, ¿no? Entonces, con tantos ejemplos así, ¿cómo es que puede llegar la lengua a limitarnos? Ok, muy bien. Okay. Entonces, tú propones que la sociedad se limita por el sobrevivir. Al inicio. O sea, En general, en todos los tiempos. En general, sí, en general. No, No, no. no. Porque actualmente la vida no es solamente sobrevivir para la media del mundo. Hay ciertas partes del mundo que es sobrevivir. Pero en nuestro caso, nosotros no sobrevivimos, nosotros tratamos de vivir. Vivir y ya está. Vivir la vida. ¿Entiendes la diferencia? A ver, si te pones un sentido más liberal, sí. Pero en general, la sociedad se creó por sobrevivir. Sí. Eso es fijo. Eso es fijo. O sea, las tribus, los nómadas se asentaron para sobrevivir. Más nada. La comunicación se crea mismo para sobrevivir. Claro. Todo se crea a partir del inicio de que necesitamos sobrevivir. Pero eso queda en nuestro sentido común. Eso se queda fijo adentro. Okay. Porque la persona que va y que trae vegetales y frutas y comida en una localización en donde es necesario llevar frutas y comida para no solo proporcionar más comodidad, sino para proporcionar más facilidad, eso es sobrevivir, Sí. ¿no? Es como un mercadito que nosotros tenemos por aquí. La Obviamente que en el sentido capitalista, pues obviamente dirán, nada, pero él vino para acá. Pero en nuestro sentido común es normal que en todo pueblo haya un mercado, ¿no? Entonces, sí, el sentido común no te lo dicta así como que gritándotelo, pero está ahí, está en el trasfondo. Entonces, para mí, sí, ya tocando este tema más o menos, para mí la sociedad se crea en el sobrevivir, Sí. para mí. Obviamente hay partes del capitalismo que ya te lleva hacia el consumismo, y lo podemos ver con las nuevas tiendas de teléfono, que eso quizás hablemos después. Tienes Amazon y Shein y todo ese poco de rollos que no necesitas, pero crees que lo necesitas. Pero bueno, el punto es que la dialéctica puede limitar, o la lengua puede llegar a limitar en el sentido de que como nosotros empezamos a sobrevivir, ya el mismo término sobrevivir limita la sociedad. Si tú no llamas al espíritu de sobrevivir, me refiero al movimiento de no extinguirnos, o de no extinguirse, de no perecer, quizás si tú no llamas a eso, no lo pones bajo una dialéctica en el que el humano pasa a un fondo más inanimado, quizás el mundo podría ser más amplio. Quizás podría no basarse el mundo en un sobrevivir, sino en otro punto. O sea, estás diciendo que en el caso hipotético en esos tiempos pasados, el mundo haber sido mucho más lleno de recursos y sin tantos peligros que son los que realmente llevaron. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, yo no me estoy yendo por otro lado. Yo estoy diciendo nada más en el caso de que sobrevivir no, o sea, como que el contexto de sobrevivir no se hubiese focalizado en una lengua. ¿Entiendes? Como que, por ejemplo, el contexto de sobrevivir es no perecer por medio de no sé qué cosa, no sé qué cosa, no sé qué cosa.
que yo no haya dicho sobrevivir o enfocarlo todo en una palabra, en la lengua, haya querido dar contexto a algo. Por lo que te quería decir, por ejemplo, si yo digo sobrevivir, ya tú en tu cabeza entiendes. Sí, Así yo te digo, no te cuelgues. por ejemplo, ¿entiendes? Son cosas que la lengua ya te está limitando, ¿entiendes? Ya te está limitando un contexto. Yo puedo gesticularte, puedo hacerte así con los ojos, cualquier cosa o silbarte, que tú lo podrías entender, Ujú. pero lo puedes entender bajo otro punto, bajo otro contexto. Tus ideas se pueden ir no por aquí, sino por allá. Ok, entonces estás diciendo que quizá no mejore la percepción del mundo objetivamente, pero puede llevar al ser humano a idear más. ¿Por qué? Porque Ujú. si tienes una comunicación más limitada, como tú dices, que no tengamos palabras específicas, que yo te pueda decir mesa y me refiero A una a una tabla superficie. con patas, Sí, sí, sí. Ok. que no haya algo específico para todo y que yo simplemente bajo el contexto yo te gesticule algo y tú tengas que interpretarlo. Ujú. Tú estás diciendo que si así hubiera sido el mundo, habría llevado a que la gente, eh, al tener que innovar más, llevara a que la percepción del mundo fuera Diferente. más amplia. No más amplia, pero quizás diferente. Pero es Porque que, más amplia no puedo aseverarte. pero es que es más amplia. A ver, yo no puedo aseverarte. Yo no te estoy diciendo más amplia, yo te estoy diciendo diferente. Yo, O sea, tú sí. sería diferente, Sí, pero a sí. lo que me refiero con más amplia Sí, sí. es que si yo te digo teléfono, Ujú. tú piensas teléfono. Si yo te hago, tú no piensas específicamente en teléfono. A ver, yo. Tú puedes pensar Llamada llamada, teléfono cuál, teléfono de ese escritorio. de Fijo, escritorio sí. o Ujú. o no sé, cualquier otra cosa, telecomunicador, no sé. Walkie-talkie. Y lo que te Ah, lleva a, por ende, una percepción del mundo más grande porque las opciones, de interpretación de lo que te tratan de comunicar son, oh, inherentemente más amplias, son sí. muchas más. Sí, sí, porque no enfrascas el contexto en una palabra. Es una comunicación mucho menos focalizada. Exacto. Porque es que en general es eso, o sea, el contexto es una variedad de conceptos. Ujú. Entonces, el limitar o el privar, Privarnos de no, no privarlo, más limitar. Más limitar, eh, la especificación. o lo privas. No, yo creo que también privarlo podría usarse. Ujú. Porque lo privas de usarlo bajo otro, por ejemplo, existen los sinónimos, que Ujú. son el mismo contexto, pero diferentes palabras. No, mismo sinónimo. No, misma definición, no No, no, contexto. los antónimos. Antónimo es opuesto. Claro, es misma palabra, ¿no? Sí, lo que pasa es que estás confundiendo la palabra contexto con definición. No, son Concepto. las homonimias. Las Ah, homonimias. sí. A la vez que Este, se escriben igual, pero son diferentes. exactamente, por el Más sin típico tilde, más ejemplo, con tilde. el típico ejemplo de banco y banco. Mm. Este, Bueno, no es típico, nunca oí de él, pero tiene sentido. el banco de sentarse y el banco de dinero, De plata. ¿no? Entonces, Ujú. claro, estás privando de una palabra del sentarte por dinero. O sea, estás privando el derecho de sentarte, Mm. ¿entiendes? Entonces, sí, quizás podría usar más que todo el privarse. Este, pero es eso, porque la palabra lo que hace es privar el uso de esos varios conceptos. Por ejemplo, el uso de los conceptos que se pueden usar de vaso. Eh, Vaso de esto y recipiente, vaso sanguíneo. no, recipiente, Recipiente, contenedor, para líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se te puede imaginar sobre un vaso, ¿no? Ujú. Este, entonces estás limitando ese recipiente, ese de cuestiones, a un vaso. Ujú. Pero también puede ser un, un cuenco, por ejemplo. Sí, por ejemplo.
Entonces, ahí se tendría que decir para la mano, exactamente, por ejemplo. exactamente. Entonces, Ahora, el ujú, verdadero enemigo de esta comunicación más amplia. ¿Cómo llegas a adaptar palabras auxiliares? Como por ejemplo, yo te digo, pásame el coso. a eso lo único que lo puedes relacionar es hacia la cultura La cultura y el contexto, y el contexto. claro. Pero el contexto normalmente es cultural. O sea, sí puede argumentarse, pero Ujú. generalmente no lo es. Sí, sí, tienes razón. Normalmente, generalmente, comúnmente es el contexto. Lo que Sí. pasa es que la cultura es un, es un concepto mucho más amplio que el contexto, porque el contexto es puntual, mientras que la cultura es mucho más general. A ver, ¿Entiendes? en principio, porque yo te puedo decir sobre la cultura platónica, te estoy dando un contexto también al mismo tiempo. O Ok, sea, depende en qué ámbito uses cultura. ok, ok. Pero bueno, sí, continuando, el contexto me parece Más, más preciso. más preciso, Sí. exactamente. Entonces, ¿de qué estaba hablando? El contexto en sí, Ujú. el coso, eso es lo que estábamos Ajá, hablando. el coso, sí, 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 El sí. coso, ese tipo de palabras auxiliares, el coso, eh, otro un poco más enfocado a personas, Ujú. el tipo, la tipa, Fulanito, sujeto, fulanita. sujeta, fulanito, fulanita. Mm. Todos esos ejemplos de palabras que son Son mucho más, terceros. son terceros, es Sí. gente separada de la conversación o posiblemente eh, hasta gente que no se quiere decir el nombre, Ujú. ¿sabes? Entonces, ¿cómo se podría adaptar una comunicación tan vaga como la que nosotros estamos hablando, ¿no? Que nosotros estamos hablando de una comunicación, de una comunicación mucho más vaga al gesticular. Ujú. ¿Cómo funcionaría el tema principal, la dialéctica dentro de esa comunicación de gestículos, eh, teniendo en cuenta palabras de esa índole? ¿Cómo funcionaría? Porque la dialéctica Ujú. es lo que te lleva a eh, la interpretación correcta dentro del contexto. Sí. ¿Ok? Pero como algo Yo está te... fuera del contexto, como esa dialéctica se inmiscuye en el contexto en el que se está tratando. Claro, O entonces, sea, por si yo te ejemplo, digo en el contexto de una mesa, ya nosotros entendemos que esto es una mesa. mm, Tú entiendes que eso es una mesa. vamos a entenderlo así, estamos cocinando, ¿no? Estamos cocinando. Y tú me dices, pásalo. Y yo agarro la pelota full y te lo doy, Bueno, ¿no? puede Pero es ser. que eso, y fíjate, y es buena pregunta y es bueno porque nosotros definimos que la dialéctica es racional. Ujú. O al menos, no sé si lo acepta. Sí, sí, o sea, La la proposición dialéctica en sí, al estar conectada con la lógica de una manera tan afiliada, ujú, por es ende es racional. racional. Exactamente. Eh, ahora, eso es un caso irracional. Ujú. Mucho más humano. Es un caso humano. Ahora, y caemos en lo mismo, porque es que lo humano, Es irracional. sí, el humano es irracional, sí, pero es el humano que controla la cosa. Es el humano el que O controla las sea, cosas. O sea, dentro del contexto del ser humano es el que es, controla las cosas. es el humano el que le roba a la cosa, al contexto. Mm, le roba. Que es lo que volvemos a nuestro dibujo. Berro, siempre se queda ahí. Siempre estuvo ahí porque él sabía que esa es la dialéctica, loco. No, Él siempre guara. supo que lo íbamos a usar y él se quedó ahí. Ujú. Ujú. Confío. Tiene espíritu. Espíritu de senso común. Esencia. Sexy. Ajá. Em, entonces, robar. ¿Cómo el ser humano está robando en ese caso? Sí, es que yo uso el término robar, pero en Pero general es que no es la no palabra, es ¿no? robar, sí, sí. No es robar. Entonces, ¿qué palabra sería? Porque hay que Mm, entenderla, hay que llegar a un entendimiento porque aquí también lo
Los viewers, no me sé la palabra. Los viewers puede ser que tampoco lo estén entendiendo. Quitar prestado. Quitar prestado, más nada. Quitar prestado. A ver, quitan prestado la información, ¿no? Ujú. Es lo que estamos diciendo. Ujú. ¿Cómo funcionaría la dialéctica teniendo en cuenta que es racional bajo un contexto en el que la comunicación es inherentemente irracional? Nosotros podemos cambiar la dialéctica. Cambiarla no deberíamos poder. No deberías poner si estás en un contexto, Ujú. pero tenemos conciencia. Y la conciencia es racional al mismo tiempo. Pero la propia conciencia está al mismo nivel de la dialéctica. Exacto. Y la conciencia no la controlamos. A ver, la conciencia, digo, nuestro espacio mental. Por eso. ¿Cómo no lo controlamos? Ah, ok, entiendo. Pensé que estabas hablando de otro tipo de conciencia. No, nuestro espacio mental. Nuestro espacio mental, sí. O sea, La nosotros imaginación, yo digo una manzana y mi persona una manzana. Lo que No, estoy no, diciendo. sí, o sea, el poder que nosotros tenemos, porque nosotros también usamos la dialéctica. Ujú. Y quiero enfocar este también porque estamos quizás, este también hasta define que no solo quitamos prestado, sino que hasta nosotros mismos estamos dando forma a la cosa, Ok. ¿no? Que por ejemplo, Dentro de nuestra mente. estamos cocinando y tú me dices, pásalo. Ujú. Te paso. El salero. No, por ejemplo, estamos en el mismo contexto de cocina. cocina. Pero ¿y si yo te paso la escoba? También puede ser. Como loco, what the fuck. A Estamos ver, cocinando, se te loco. cae harina al piso. Loco, pero es que estás cocinando. Ajá. El contexto de cocina. O sea, tú no necesitas una escoba para cocinar, ¿no? What the fuck. ¿Qué sabes tú? ¿Vas a mezclar la sopa con la escoba? Dios. ¿Pero qué? Lo que se me fue es que lo de la escoba es absurdo. Y me lo imaginé y todo, loco. Metiendo la escoba y la sopa. Eso es la conciencia La y a la bruta. vez, eso es la conciencia y a la vez la dialéctica. ¿Está bien? Que te está llevando a, de una manera racional, imaginarte a mí mismo batiendo una sopa con una escoba, que Error. inherentemente es un contexto irracional. Porque ¿por qué batería una sopa con una escoba? Exactamente, entonces, pero es que, fíjate, no es irracional, es que, no es irracional, loco, no es irracional. ¿Qué es? Porque nosotros podemos cambiar la dialéctica. Ok, ¿Por qué? Porque en la realidad ocurren cosas que nosotros no controlamos. ok. Cuando la realidad cambia, nosotros, la misma dialéctica nos dice que así como la realidad cambia, nosotros tenemos el derecho y hasta incluso a veces el deber de cambiar Ok. el contexto. Ok. Porque la dialéctica nos da ese derecho para entender el mundo, porque para eso es la dialéctica, para entender el mundo. Entonces, si ocurre otro contexto diferente, la dialéctica nos dice, epa, papá, Actualízate. literal, loco. O sea, la dialéctica son las actualizaciones preprogramadas. La realidad es el programa. Sí, básicamente, sí. Mientras que la dialéctica Es la es programación. constantemente, está constantemente diciéndote, la realidad es así, Ujú, dentro del contexto y de manera racional. ujú. Ahora, si ese contexto cambia, la dialéctica te va a decir, manito, la realidad cambió, tú Apila. cámbiate. Ujú. Cambia. Entiéndelo de otra manera Vota y por el cambio. más nada. Y principalmente, añádelo a sentido común. Y que es así. Y fíjate cómo la dialéctica es un constante movimiento. Claro, es que es buena palabra, ¿eh? Es constante. Es constante. Es una constante. Es una constante, sí. Es como una constante. Es como K. Pero bueno, no sé si hemos tratado el tema en general. La verdad, nos fuimos de un lado para el otro y al final nunca hablamos de qué es pasivo y activo. No, pero creo que... A ver, yo creo que todavía no tenemos una conclusión como tal. No, para nada.
¿Tú crees que te voy a dejar ir así? No, nos Hombre. vamos porque es que ellos ya están cansados seguramente de escucharnos hablar. Para el próximo capítulo. Hombre. Yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo y sigue la duda. La dialéctica es algo que nosotros creamos. No, el mundo es... Uy, no, ¿cuál era la pregunta? Se me fue. Pónganla en los comentarios. Responden por mí. Vengan para acá, vengan a hablar. ¿Cuál era? No me acuerdo. Si Si la la cosa... dialéctica No, si la cosa... si nosotros limitamos a la cosa, o la cosa nos limita o a la nuestra cosa nos percepción. limita a sí, nuestro entender del mundo. Ok. Ese era. Y bajo el punto de la dialéctica. Ujú. Este, Claro, no vamos a hablar de bajo cualquier yo, otro punto, o sea. yo creo que bajo la dialéctica que podemos concluir que la dialéctica nos da un apoyo sobre entender el mundo, pues Ujú. es racional y nunca es irracional. Puede darnos respuestas irracionales. No respuestas irracionales, pero sí cambiar el contexto. Es irracional cambiar el Pero contexto. no, o sea, sí, Depende. sí, es racional cambiar el contexto. Porque, por ejemplo, te ¿Por están por qué no riendo. sería racional? Si tú, por Exacto, ejemplo, por eso. si tú, por ejemplo, estás en tu casa tranquilo y de repente digamos que tu tele tiene tu tele te llegó dañada y de vez en cuando a veces flashea blanco. Mm, Tú estás acostumbrado. En ese contexto estás acostumbrado y la dialéctica te dice, arréglalo dándole a tal botón no, y ya está. Ese contexto es racional y correcto. mm, Ahora, si de repente tu tele flashea blanco y azul mm. y tú dices, ¿qué pasó? Le das al mismo botón, la dialéctica te dice que eso debería funcionar, pero el contexto es diferente. Cambiar el contexto aquí Exactamente. es racional. Ujú. ¿Qué te dice? Perro, papi, no sé. Llama un técnico. Cambio, ¿tienes garantía, papi? Garantía. Pero sí, el cambio del contexto es siempre racional. Es siempre racional. Lo que me refiero con irracional es que te puede llegar a dar ideas Ujú. irracionales, principalmente dentro del mundo de la imaginación y las ideas. Sí, pero ese ya no. Ahí la dialéctica es como. Eso ya es junto con la conciencia y es más trabajo en conjunto, diría yo. Sí, eso ya es más de una cosa que no. O sea, pertenece a la cosa, pero no es una cosa bajo conciencia. Claro. Entonces, nosotros estamos hablando de un aspecto ya consciente, de que nosotros podemos entender el mundo y Claro, percibir. algo que nuestra mente no pueda cambiar. Exacto, exacto. O sea, Ujú. que es fijo, que es lógico. Este. Pero, ajá, podemos concluir entonces que, La dialéctica es fina. o sea, la dialéctica eh, nos limita a nosotros. Creo que es lo que. Así como nos limita, nos ayuda. Pero el tema es si nos limita o no nos limita. Ah, no, la dialéctica no nos limita. No nos limita. No nos limita. ¿Por qué? Yo pienso que el que nos limita somos nosotros mismos. O sea, que tú piensas que nosotros, las cosas, hablando de una cosa más allá, Ujú. la cosa, tú limitas a la cosa. No, yo me limito. Tú mismo te limitas. Yo mismo me limito. Porque la cosa es la cosa, la realidad es la realidad. Y la dialéctica te dice la realidad. ¿Ok? Tu capacidad de entenderla y de utilizar al 100% lo que te da la dialéctica, Ujú. eso es lo que te limitaría. Ok, ok. Pero tu dialéctica tú puedes cambiarla, también tienes voluntad, ¿no? Sí, o sea. Bueno, yo pienso que, a ver, me atrae la idea de que exista algo más, principalmente. Siempre me atrae, sobre todo con el daimón de nuestro padre, Yo sé. Ignacio. Eh, pero, es como la nada, es como lo infinito. No, nunca lo sabremos porque si existe o está ahí, nunca lo vamos a llegar a saber. Claro. Pero si yo tengo que declinarme por que sí existe, eh, yo me inclino más por el que nosotros nos limitamos.
porque la manera del mundo reflejarse y el simple hecho de existir la palabra natural quiere decir que todo lo que ocurre es natural. Y es objetivo. Y es objetivo. Lo que quiere decir que si la cosa, supongamos que nos da la mitad de ella, nos entrega la mitad de ella, tómelo. Pero la mitad de ella va a estar en el contexto de la cosa. O sea, así como va a englobar toda la... Por ejemplo, esta es la cosa. Ay, Dios, otra vez. Esta es la cosa. Y ella nos entrega esto, esta mitad, ¿no? Ella nos entrega esto. Esta mitad va a ser que yo pueda, por contexto de esta mitad, entender la otra mitad. No. ¿No? Porque la dialéctica lo que te da es la realidad. Y si te da de la realidad una parte, esa parte es la que tú entiendes, porque no tienes el conocimiento de que la otra parte de la realidad existe. ¿Por qué no? Porque la dialéctica no te lo está dando. Pero es que la dialéctica, tú puedes cambiar la dialéctica también. Ok, pero eso ya es... O sea, eso ya es en el tema de que tú te adaptas y tu dialéctica se expande. No es que se expande, es que tú puedes conducir la dialéctica, o sea, tú la conduces. En el hecho de que tú puedas estar cocinando y metas un balón de fútbol a la cocina, estás- tú tienes voluntad, tú tienes libre albedrío, ¿entiendes? Entonces tú puedes cambiar la dialéctica. Ok. La dialéctica es un vector, imagínate que un vector para allá, tú metes un vector para acá porque te dio la gana, porque eres tú, perrito. No. Entonces, yo bajo ese punto de vista, yo creo que si la cosa nos entrega la mitad, nosotros por medio de esa mitad podemos descubrir la otra mitad. Ok. A Puede mi llegar a ser. parecer. Eso ya es un tema más de estudio. Sí, que lo vamos a estudiar. Sí, yo creo que... ¡Vamos! ¡Vamos! Toma. Pero sí, Continúa. y bajo ese punto, me parece que la cosa no puede limitarnos por cuenta propia. O sea, no puede limitarnos nada porque nosotros mismos, con lo curioso que somos, vamos a querer saber la otra mitad y los objetos naturales o la naturaleza hará que ella misma se revele por medio de la dialéctica. Spider-Man. Pero bueno, puedes ir buscando la palabra. ¡Vamos! Creo que hemos concluido sobre la cosa y su dialéctica. La verdad el tema es muy interesante. Tenemos mucho más de que hablar. Sigan viendo, Sigan viendo. sigan escuchando, para los que están escuchando nada más. Que preferiblemente, a ver, no preferiblemente, pero la verdad, si yo viera este podcast, porque yo lo veo al editarlo, pero no vuelvo a ver los capítulos, Y nada más ver los cortes. solo veo los cortes. Si yo viera un podcast de ese estilo, yo lo escucharía, más que ver. Más, sí. Aún teniendo en cuenta el tema del proyector. Porque es una gran ayuda. A ver, Es una gran ayuda. En este no fue gran ayuda, pero sí El circulito ayudó. lo hemos usado. La verdad, más que nada con el ChatGPT. También. Pero no, si yo viera un podcast, lo escucharía. Sí, no, es más que todo de escuchar y pensar. Es más que todo de escuchar y pensar. Y también, si están en el gimnasio o están estudiando o whatever que estén haciendo, escúchenlo porque los va a ayudar a pasar el tiempo, que es a veces lo que uno busca. Que parece hasta ridículo porque es como querer que el tiempo se acelere y nadie quiere que el tiempo se acelere. ¿Quién quiere eso? Porque todos sabemos hasta dónde vamos a llegar. Entonces, no acelerar el tiempo. Entonces son temas interesantes que lo llevan a uno a pensar, a razonar y averiguar, que es lo importante, llegar hasta la verdad, ¿no? Por medio de la dialéctica. Y creo que vamos a seguir hablando sobre el lenguaje, sobre cuestiones que nos motivan. Perendengue. Le di a otra porque la otra era inmersible. Otra vez. Hay que cambiar de ya. Para el próximo capítulo, Gemini. A ver, la primera pregunta es español. Perendengue, sí.
¿Tú crees que perendengue no es español? Suena súper español. No, y por el uso de la GV. Me recuerda a Paraguay. Paraguay. Uruguay. Uruguay. Perendengue. Perendengue. Es que suena merengue. A mí me suena algo que es perenne, no sé. A ver, no es verbo, eso es obvio, porque si no sería perendengar. Bueno, perendengue. Súper perendengue, ¿sabes? Sí, es como un adjetivo, ¿no? Perendengue. Pero es que o sea, al sonido suena gracioso. Es perendengue. Es que sí, es que es perendengue. No sé. Mira, hasta nos puede parecer gracioso porque en nuestra cultura ese tipo de sonido Es chistoso. normalmente quizás hasta se puedan usar chistes bajo esos fonemas y uno... Claro, es que... ¿Viste la dialéctica actuando? Por lo menos, lo primero que se me ocurrió cuando lo leí fue Goku, ¿Por qué? Mondongo. Por ejemplo, mira, a mí se me ocurrió dengue porque bueno, está ahí. Bueno, pues. Pero es que sí, a mí me parece algo que es comedia. Creo que puede dar gracia. Quizás un fenómeno, ¿no? Puede ser una especie de fenómeno. Puede ser hasta una enfermedad, pero en dengue, no. Bueno, poco original, ¿te imaginas? No creo. Tiene los síntomas del dengue, pero es como que especial. Vamos a poner perendengue. Es perendengue. 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 Pequeño corto. Esta vez sí fue pequeño. Cortito. Es una palabra coloquial, Uh-huh. la cual se refiere generalmente a un adorno llamativo o accesorio, al parecer generalmente utilizado o puesto por una persona. Porque aquí dice, se puso todos sus perendengues para ir a la fiesta. Por ejemplo, tú vas a una fiesta, te pones un gorro, unos guantes, un collar, ¿sabes? Perendengue. Todas sus cosas. Se pone cifrino. Sí. También puede usarse de manera figurada para hablar de actitudes o comportamientos que se perciben como presuntuosos o innecesarios. Súper gratuito. A ver, no me esperaba algo así, la verdad. No, a ver, es que ninguno de los dos... Por eso nos parece gracioso. Yo creo que ninguno de los dos teníamos una ¿Sabes a qué me hipótesis recuerda? sólida. A Shiroba. Perro. Yo creo que por eso nos da risa. Shiroba. Porque Shiroba es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Y es más o menos, o sea... Es como perendengue, es como cualquier cosa. Se puede relacionar como... Es que tú puedes decir... Ponte cualquier Shiroba. ¿Qué es eso? Usa cualquier Shiroba. Cualquier perendengue. Exacto. Tiene sentido, Yo creo que por ese razonamiento... Tiene sentido, Shiroba. Y perendengue. ¿Qué hace que las palabras inherentemente den risa? Ojo. Procesos culturales. Y espiritual. Y espiritual. ¿Qué tiene que ver? No sé. Pero bueno, despídete del podcast. Más nada. No. Ok, y así llegamos al final del episodio de hoy. Muy chimbo. No lo voy a leer. Yo sí. Gracias por acompañarnos en este viaje de palabras, ideas y curiosidades. Recuerde que cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, aunque sea un perendengue lingüístico más. Loco, qué genio. Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces, cuídense y sigan pensando. Emoji de micrófono y emoji de brillos. Aesthetic. Aesthetic. Literal, lo que es super aesthetic. Pero bueno, lo que dijo ChatGPT, lo que dice el Yard. ¿Qué digo yo? Yo digo, ¿tuvo bueno el capítulo? Estuvo buenísimo. Y no solo, sino que da para más. Más. Da para más y va a haber más porque yo quiero que haya más y porque él quiere que haya más. ¿Quieres que haya más? Quiero que haya más. Vamos a ver. ¿Quieren más? Comentarios. No me importa. ¡Vamos!